8.000 millones desaparecieron en una sola noche y nadie lo vio venir. 6 divisiones quedaron inmovilizadas y el sistema que debía sostenerlas ya no existe. Pero lo más grave no es la pérdida, es lo que revela detrás. Y esto cambia el equilibrio más de lo que imaginas. Quiero empezar con una cifra, pero no es lo que imaginas. No es un número de bajas, tampoco un conteo de misiles. Es una cifra económica. 8.000 millones de dólares. Ese es el valor estimado de lo que Irán destruyó en una sola noche operativa. Hablamos de reservas acumuladas durante años, cuidadosamente construidas, mantenidas con precisión y distribuidas estratégicamente dentro de la red de depósitos avanzados del IDF. Era la base material de su capacidad para sostener una guerra multifrente prolongada. Municiones, combustible, repuestos, municiones de precisión, consumibles militares. Todo eso desapareció antes del amanecer. No fue daño parcial, no fue degradación progresiva, fue eliminación total. He pasado 30 años estudiando logística militar y el papel de los almacenes preposicionados en la guerra moderna. En todo ese tiempo, nunca había visto una campaña de ataque lograr este nivel de devastación financiera, combinada con consecuencias operativas tan inmediatas, porque esos 8.000 millones no son una abstracción, son material físico, del que dependen 6 divisiones del IDF, aproximadamente 60.000 soldados, con tanques, artillería, vehículos blindados y sistemas de apoyo completos. Ese material no es accesorio. Es lo que permite que esas unidades funcionen como fuerzas de combate reales y no como estructuras costosas, pero inertes. Cuando ese material desaparece en una sola noche, esas divisiones no se debilitan, se detienen, quedan inmovilizadas, quedan aisladas, y en el lenguaje técnico de planificación militar se vuelven combat ineffective. Cuando los equipos de evaluación de daños terminaron sus primeros informes, la imagen operativa que llegó a los mandos logísticos del IDF era algo sin precedentes. Nada parecido había sido simulado, modelado o previsto. 6 divisiones, en sectores norte y central, habían perdido acceso a sus reservas adelantadas. La munición necesaria para sostener 30 días de fuego se había convertido en ceniza. El combustible necesario para mover vehículos blindados simplemente ya no existía. Y aquí es donde la situación se vuelve más crítica. Las municiones guiadas de precisión, la ventaja cualitativa del poder militar israelí, fueron destruidas a una velocidad que ni la producción interna ni el reabastecimiento estadounidense pueden compensar en ningún plazo relevante para la situación actual. Las llamadas que salieron de Tel Aviv en las horas posteriores al ataque llegaron a un departamento de defensa que entendió inmediatamente lo que significaban esos números. Y también entendió algo más, que el problema no tenía solución operativa dentro del entorno estratégico actual. El Pentágono no guardó silencio por falta de interés. Guardó silencio porque no había una respuesta viable. 8.000 millones en reservas irreemplazables, destruidas, 6 divisiones atrapadas y ninguna vía real de reabastecimiento. Y esto abre preguntas que no se pueden evitar. ¿Cómo logró Irán localizar, identificar y destruir objetivos tan protegidos en una sola noche? ¿Qué revela esta precisión sobre su arquitectura de inteligencia? ¿Qué significa realmente que 6 divisiones pierdan simultáneamente su acceso logístico? ¿Qué sistemas fueron afectados? ¿Cuánto tiempo queda antes de la ineficacia total? ¿Y qué efectos en cadena se están activando dentro del IDF? Y hay otra cuestión aún más incómoda. ¿Por qué el reabastecimiento estadounidense no es simplemente difícil, sino imposible? Y finalmente, ¿qué objetivo estratégico está persiguiendo Irán realmente? Porque esto no es el objetivo final, es un medio hacia algo más amplio. Si estás buscando análisis que no simplifica, que sigue la lógica operativa hasta sus últimas consecuencias, entonces este es el momento de quedarte. Suscríbete, comparte este análisis y deja tu evaluación en los comentarios. Los leo todos y afinan mi propio análisis. Ahora sí, entremos en profundidad. La arquitectura de objetivos utilizada por Irán
refleja un nivel de preparación de inteligencia que, desde una perspectiva profesional, es incluso más relevante que la ejecución del ataque. Destruir un objetivo requiere armas de precisión y planificación operativa, pero encontrar el objetivo, eso es otra cosa. Estamos hablando de instalaciones dispersas, endurecidas, deliberadamente ocultas, cuya ubicación es uno de los secretos operativos mejor protegidos del sistema del IDF. Estos depósitos no aparecen en mapas públicos, están diseñados con ocultación térmica y electromagnética, y sus ubicaciones cambian periódicamente, precisamente para evitar detección sostenida. Y sin embargo, las bases de datos de objetivos iraníes contenían información precisa, suficiente para planificar y ejecutar una campaña coordinada de ataques de precisión. Eso implica algo más profundo, un esfuerzo de inteligencia prolongado, multidimensional y altamente sofisticado, señales electrónicas, inteligencia humana, análisis de imágenes satelitales comerciales y posiblemente explotación de emisiones electrónicas durante operaciones rutinarias. Todo eso se integró en una imagen de objetivos lo suficientemente completa como para permitir una campaña de una sola noche. Una campaña diseñada no para degradar, sino para eliminar el 90% de la capacidad logística avanzada en una sola operación. El paquete de ataque se estructuró en 3 oleadas simultáneas, cada una dirigida a un sector geográfico específico de la red logística del IDF. La primera oleada se concentró en el sector norte, los depósitos que sostienen a las 6 divisiones desplegadas en las fronteras con Líbano y Siria. Recibieron el subpaquete más grande, lo cual no es casualidad. Refleja una priorización clara del teatro donde las fuerzas alineadas con Irán están directamente involucradas. La segunda oleada golpeó el sector central, los depósitos que apoyan a las divisiones responsables de Cisjordania y el Valle del Jordán. Y al mismo tiempo, la tercera oleada impactó el sector sur, los depósitos que sostienen operaciones en torno a Gaza. Todo ocurrió de forma simultánea, y ese detalle cambia completamente la lectura operativa, porque eliminó cualquier posibilidad de redistribuir recursos entre sectores, incluso dentro del mismo sistema logístico. Ahora, hay algo más importante. La secuencia de ataque no fue aleatoria. Refleja una comprensión profunda de la doctrina logística del IDF y de las dependencias específicas de cada división. Primero, municiones, porque son el recurso menos fungible, el más difícil de sustituir y el que más rápido limita las operaciones cuando se agota. Las áreas de almacenamiento de municiones guiadas de precisión recibieron atención específica. Se emplearon ojivas penetrantes, diseñadas no solo para destruir estructuras, sino para detonar internamente el contenido almacenado. Y aquí ocurre algo crítico. Las explosiones secundarias, las municiones activándose dentro de sus contenedores dañados, multiplicaron el nivel de destrucción mucho más allá del impacto inicial. Después, combustible. Fue el segundo objetivo prioritario, pero no de forma simple. Se utilizó una secuencia incendiaria diseñada para garantizar la propagación del fuego entre tanques, evitando que la destrucción quedara aislada, y luego, un elemento menos visible, pero estratégicamente decisivo, repuestos y mantenimiento, porque un tanque sin munición es ineficaz, pero un tanque con fallos mecánicos lo es igualmente, y esto se atacó de forma sistemática. Las evaluaciones posteriores confirmaron una destrucción casi total del inventario de mantenimiento adelantado. Cuando la última oleada completó su secuencia, el panorama era claro. De 23 instalaciones logísticas avanzadas, 19 fueron destruidas completamente, sin posibilidad de recuperación rápida. 3 quedaron severamente dañadas, operativamente inservibles hasta su reconstrucción, y una, ubicada en zona poblada, sobrevivió parcialmente. Retuvo aproximadamente el 15% de su inventario. El resultado agregado es contundente. 8.000 millones de dólares en valor logístico, eliminados, y 6 divisiones
operativamente aisladas. Pero el verdadero problema no es la cifra total, es el impacto operativo específico, porque las matemáticas de sostenimiento en combate no permiten interpretaciones cómodas. Una división blindada del IDF en operaciones activas requiere aproximadamente 1.200 toneladas de suministros diarios: combustible, munición, alimentos, agua, material médico y mantenimiento. La capacidad orgánica de transporte, es decir, lo que la división puede llevar consigo, equivale a entre 2 y 4 días de consumo en condiciones de combate sostenido. Y aquí entra el punto clave. El sistema de depósitos avanzados existe precisamente para extender esa capacidad. Es el colchón logístico que permite continuar operaciones mientras se repone lo consumido desde rutas marítimas y terrestres. Pero ahora, ese colchón ha desaparecido y eso cambia todo. Cada una de las 6 divisiones está operando contra un reloj definido por su capacidad orgánica restante. En condiciones de consumo sostenido, ese margen es de 2 a 4 días. Después de ese punto, solo hay dos opciones: detener operaciones ofensivas o aceptar una degradación progresiva de la capacidad de combate. Y esa degradación se acelera con cada día adicional. Las formaciones blindadas, los tanques Merkava cuarto, enfrentan la presión más inmediata. Su consumo de combustible es extremadamente alto y su gasto de munición en combate real es constante. Pero hay una capa más profunda: la pérdida de municiones de precisión. Esto no es solo un problema táctico, es un problema estratégico. La doctrina militar israelí depende de armas guiadas de precisión para compensar el tamaño relativamente reducido de sus fuerzas terrestres. Sistemas como Spice, misiles Rampage, Kits, Shotadam-ER no son complementos, son el multiplicador que convierte ventaja tecnológica en resultados reales en el campo de batalla. Y esos sistemas fueron destruidos. Reemplazarlos no es inmediato, requiere capacidad industrial estadounidense, con ciclos de producción medidos en meses, no en días, y además requiere rutas logísticas que ya han sido atacadas y degradadas. Por eso, el problema es más profundo de lo que parece. Las 6 divisiones no solo carecen de suministros, carecen precisamente de aquellos suministros de los que depende su efectividad real. Esto no fue solo un golpe logístico, fue una señal estructural de que las reglas han cambiado. Y lo más relevante es que sus efectos aún se están desarrollando. Ahora la pregunta no es qué ocurrió, sino qué viene después. ¿Estamos viendo una operación limitada o el inicio de una degradación sistemática del equilibrio militar? ¿Israel podrá reconstruir su capacidad a tiempo o entramos en una ventana de vulnerabilidad prolongada? ¿Y Washington aún tiene capacidad de respuesta real o estamos frente a límites que ya no puede ocultar? Esto no es un escenario cerrado, y cada interpretación lleva a consecuencias muy distintas. Quiero entender cómo lo ves tú, porque en este punto, ninguna lectura es trivial.